Bueno, acá estamos. Buen día. Bueno, gracias al comentario que estaba haciendo, que bueno, compartimos todos el efecto de dificultad de este seminario, que realmente es duro, ¿no? Que requiere varias lecturas cada cosa. Y bueno, me había surgido la idea de que no es ninguna novedad, pero que poder, es como que hace falta dejarse tomar por ese trabajo como un esfuerzo de entregarse a esto, ¿no? Yo decía, un esfuerzo casi de feminización, de ser feminizado por esto que nos llega como algo externo, poderoso, que no entendemos, bueno. En fin, es un modo de ver esto, del esfuerzo que requiere una entrega, ¿no? Una entrega de ofrecerse a poder incorporar algo que es muy dificultoso. Así que bueno, esto no es no pretende ser una disculpa por lo que no sabemos, sino poder compartir afectivamente el esfuerzo que hacemos todos. Bueno, lo hemos preparado con Marité. Vamos a hacer como una conversación, esta vez no vamos a hacer, porque nos parece interesante, bueno, ir leyendo, fue un poco lo que hicimos cuando nos juntamos para preparar esto, y cada uno, bueno, va desplegando cuestiones que nos van ocurriendo, como también para invitarlos que ustedes vayan pensando, ustedes presentando, ¿no? El comienzo es impronunciable, ¿no? Bueno, dale. También lo entendí. Salvo en el sentido de que dice que esto de que es establecida la prescripción de un nombre, esto obviamente hablando del nombre de Dios para los judíos, tiene una virtud, digamos, que es que podemos hacer un trabajo con la ilustración que entendemos por el yo, para que no se lo eche a perder. Me parece importante ubicar este comienzo, porque efectivamente, ¿qué entendemos por el yo en el trabajo de este seminario, o por lo menos en este capítulo? Porque lo más evidente sería que básicamente no estaría hablando del yo como objeto, del moi, sino de un yo que tiene que ver con el je, y que resulta difícil ir siguiendo los movimientos donde por momentos se aproxima más a un yo del enunciar, por ejemplo, ¿no? El yo que hace, yo hablo, ¿no? Está muy ubicado acá en este terreno, y por momentos está hablando del sujeto, que es bastante indiscernible a veces, entonces, ¿de qué se trata? Así que bueno, con paciencia. Claro, es muy interesante porque en el capítulo anterior él se había encontrado con que, bueno, Moisés se dirige al Sinaí, allí él se encuentra con la zarza ardiente, que no es que se encuentra con nadie, sino la zarza ardiente que dice: yo soy lo que yo es, ¿no? Y dice que esto es algo que a él, de alguna manera, esta salsa ardiente la siente entre las piernas, ¿no? Es decir, como que hay ahí algo que lo inquieta, hay algo en relación a un goce, ¿no? Que de alguna manera se produce con el encuentro con esta zarza que no solamente plantea, fíjense qué interesante, ¿no? Después de todo en el Sinaí, les voy leyendo la letra, se trata de las secuelas del asunto. Aquel que se anunció, por lo menos en mi opinión, estoy en la página 72. Aquel que se anunció, por lo menos en mi opinión, como yo soy lo que yo es, no hace más que enunciar las leyes del yo hablo. Lo que recién planteaba Graciela, ¿no? Las leyes del
yo hablo bajo la forma de lo que después se transmite con el imperativo de la lista de los 10 mandamientos dichos de Dios. Ya lo destaqué en el seminario sobre la ética. Justamente todo lo que viene ahora está en articulación con la cuestión de la ética, donde él establece la diferencia entre el lazo que se establece con el prójimo y el lazo que se establece con el semejante, ¿no? Entonces, nosotros como Graciela les queríamos proponer esto para que todos lo pensemos. Él dice, es verdad, como enuncio, que la verdad dice yo. ¿No? Es decir, que hay una verdad que sería enunciada en un discurso singular, es decir, sería una verdad, ¿no? Que es verdad para quien habla, no sé, lo dejamos abierto, ¿no? Sí, perdón, yo me inclino por la idea de que, digamos, no se trataría de que hay una verdad determinada, a pesar de que él está hablando de los 10 mandamientos, por eso... Habría la verdad de Dios. Por eso dice, porque está la de Dios. Claro, los 10 mandamientos dicen mucho, pero al mismo tiempo lo que plantea es que la verdad está en el yo hablo. Pareciera decir acá que no es que digo o que no digo, pero bueno, claro, hay una incertidumbre. Y se trata, ¿no? Además de ubicar, si ¿qué nos interesa como analistas? Porque siempre es la pregunta, ¿no? Como vos te hacías recién, vos te preguntabas, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra práctica? Bueno, evidentemente se trata de ubicar en esto que se dice, ¿qué sería lo verdadero en relación a las coordenadas de deseo y goce de quien habla, ¿no? Parece evidente, si acá digamos que él dice, no adorarás en esta lectura religiosa del encuentro de Moisés con la zarza ardiente, no adorarás más a ese que dijo, yo soy lo que yo es, y solo lo adorarás a él. Perdón, una pregunta. Esa es una traducción que hace Lacan, sí. No es la que aparece en las escrituras, digamos. Esta es la versión lacaniana. Es la versión lacaniana, claro, que no es la que se lee en... Exacto. También. Claro, Porque creo que es soy lo que soy. Soy lo que soy, no lo que es. Él habla, yo lo Por eso no me parece importante subrayar que es una versión que introduce Lacan, que no entra, digo, para marcar eso. Claro, porque no decimos soy lo que es, que soy lo que soy. Claro. Lo que es de una dimensión, porque hay una naturalidad ahí, y otra cosa es lo que soy. Es como un poco decía Graciela, bueno, ¿cómo sustraemos al yo, digamos, bueno, de su dimensión imaginaria, al campo del modo? Claro. Claro, y hay ahí una cuestión. No sé si se escucha. Sí, No sé si ¿se escucha? Perdón, ¿se escucha lo que decimos todos? se Se escucha bajito a Osvaldo, pero se Bien escucha. fuerte, hablen bien No, fuerte. hay una versión que es, digamos, no hay una unanimidad en esta traducción que hace Lacan, ¿no? Incluso para el pensar judío, es decir, porque ahí lo que plantea Lacan es que quiere decir que el primero que dijo el yo fue Dios, ¿no? Es decir, lo dice en ese sentido. Y en realidad hay toda una discusión, digamos, que en realidad para los judíos, o para algunos, que hay una discusión, no es que haya dicho yo, Dios. Eso es una cuestión. Se entiende, ¿no? Se entiende. Claro. Porque además está lo que decía Graciela. La idea, como decíamos, la idea de lo innombrable viene en realidad a ubicar el horizonte de un agujero, de que hay ahí algo para llenar. Ya está el agujero. Claro. Perdón, Incluso otra lo divino. diferencia en mi Lo que pasa caso. que
Lo que pasa es que No es lo acá mismo la Karen- una cuestión, lo que vos traes, sí, que también está la diferencia entre lo innombrable y lo impronunciable. Porque hasta donde yo sé, que no es mucho, en la religión judía es impronunciable el nombre de Dios. Y no es lo mismo que innombrable. claro. Sí, Son cosas impronunciable. que aparecen. Sí, sí, pero Que los aparte, nombres del padre la acá no toma. Esto del- Claro, No, son todos matices que Claro. hacen una lectura diferente. claro. No, pero es interesante. La idea es que cada uno no se abstenga de decir algo que quiere El asunto decir. que se escuche. No, que se escuche, porque se trata de que queremos como instalar eso, ¿no? De que no hay, justamente, está abierto a todas las lecturas que cada uno tenga. No es que nosotros queremos como abrir la discusión, ¿no? Mariqué, una cosa, Sí. para ubicar, algo que a mí me nace acá en ubicar, porque cuando dice yo soy lo que yo es, y ahí está el encuentro de Moisés, digamos, con la zarza ardiente, es como que estuviera ubicando que, en definitiva, en ese encuentro, Moisés de alguna manera es el que inventa los 10 mandamientos, pero no desde el yo imaginario, desde el yo moi, sino que ahí se produce un encuentro con algo de ese goce que crea o que produce estos 10 mandamientos, como una especie algo que en definitiva es una invención, podríamos decir. O sea, cómo se Claro, bueno, es que- esa zarza Sí, tal cual, Patricia. Tal Sí. cual. Es más del orden de la transmisión. En unos párrafos posteriores va a decir que lo que hay es un hecho de discurso. sí, sí. El asunto, pongamos, lo de Moisés sería un hecho de discurso. Claro. Disculpen la confianza. Pero en el sentido de que no es exactamente que uno pueda ubicar cuál es el sujeto gramatical de eso que se enuncia. ¿No? Me parece que ¿Quién es la zarza ardiente? Ese Dios, es Moisés. Se dice, llueve, no hay un Claro. acontecimiento de discurso, porque algo se... Y esto es solidario, lo que Claro, vos planteás con la tesis lacaniana del 21, donde él lo dice con todas las letras. El saber es invención. Es una Es invención. Y claro, porque ahí lo que hay en juego también es esta. Esta cuestión en donde. Se supone, bueno, después lo vemos. Bueno, igual lo Sigamos. podemos- Entonces, él plantea, entonces va a revisar los mandamientos para ver su grado de imposibilidad, como había hecho en la ética, y trae esta cuestión de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigo leyendo, textual. Este ti mismo no es más que ese al cual se le dice, ese al que están dirigidos estos mandamientos mismos, como un tú, incluso al tu, cuya ambigüedad, porque se acuerdan que tu es, tú eres, es homófono de tuer, que es matar, ¿no? Verdaderamente mágica en la lengua francesa, vengo subrayando. El preludio subyacente de estos mandamientos es tú eres que los instituye a ustedes como yo. En toda invocación se produce el mismo deslizamiento a ese tú matador. Y en ese punto me gustaría, Graciela, si vos Bueno. podés. Sí, me parece que viene bien aclararlo un poco porque ha sido a veces debatido este asunto de prójimo y el semejante, cosa que está clarísima en Freud en el seminario de la ética, pero por alguna razón no ha sido tan compartida la interpretación. Lo que acá entendemos, digo acá porque lo compartimos, Compartimos al esto, menos con abierto a la Patricia, discusión. es que justamente está planteando que ese tú eres, que aparece muy claro en el seminario sobre la psicosis, cuando
en los delirios el sujeto es nombrado como tú, ¿qué haces? ¿No? Como dice Schreber cuando le hablan las voces, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ese tú, que es un llamado aterrorizante, yo diría. ¿Por qué? Porque, por lo menos en este sentido de que ese prójimo, al cual no podría amar, como dice Freud, no podría amarlo porque es aquello de mí que expulso como lo odiado por mí. Es Loftusum, ¿no? Es Loftusum, claro, es como lo que rechazo de mí aparece como prójimo. Por eso después se ve sociológicamente, digamos, que la destrucción del otro, la destrucción de mi semejante, es cuando lo percibo como mi prójimo. O sea, lo más cercano a mí, porque es una parte de mí. Se ve perfectamente en que las sociedades más cercanas, más fraternas, más semejantes, son las que se destrozan entre sí, ¿no? Bueno. Es lo más próximo. Es lo más próximo. Próximo. Bueno. Es esa parte de mí, pongamos, el negro que soy, que mato en el negro que veo en África. ¿No? Bueno. Y lo que me pareció interesantísimo ahora en estos párrafos, es que Lacan dice que ahí está el yo. En ese tú que mato, está yo. Es esto mismo, pero dicho ahora usando este pronombre, ¿no? Lo dejo abierto porque uno se pregunta de qué yo me está hablando, pero bueno. Y también yo pensaba que si se plantea no hay yo sin una cuestión invocante de tú eres, es porque efectivamente el yo no puede no constituirse sino en relación a un otro que de alguna manera escucha como invocante. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces, vamos a, en este punto, una vez aclarado esto, bueno, ahí también se entiende el tema de no codiciar a la mujer de tu propio, ¿no? Es decir, aquí aparece toda esta cuestión de la necesaria, digamos, del tema de que el deseo es el deseo del otro, ¿no? Así como que en los mandamientos, están las los grafos. Claro, porque no, ahora que estoy leyendo dos de mi también, está ahí, en Freud, Sí, claro. porque habla de la introyección, de la proyección, de la ambivalencia, en el tabú a los muertos, bueno, todo esto que estabas diciendo vos, cómo Freud lo está trabajando ya en el 13, en Dos de mi tabú. Claro, no, por eso digo que son cuestiones que, por eso yo hago el chiste que, bueno, pareciera que están en los 10 mandamientos, se pueden leer todas la teorización lacaniana de que el deseo es el deseo del otro. Incluso en la actualidad, ¿no? Socialmente, hoy lo que está pasando, la gente se destruye por ideas con el otro, mata al otro, te elimino, lo más parecido a sí mismo que es lo más se pudiera pensar como si el odio, este tema de los tosos, no fuera constitutivo, porque no es odiar, es decir, el odio es original, porque si no se escupiera, ¿no es cierto? Ahora sí, si no escupimos lo displacentero, no podemos constituir al yo como primordial. Ahora, como no quedamos afortunadamente en el estadio del espejo, y en este tema de que es el otro yo, no vivimos en el campo del dos, es posible, como diría Freud, pasar al amor y a la libido de objeto. En otro tiempo, que ahora después lo vamos a situar. Es decir, pero claramente no es que nos quedamos a vivir eternamente en el estadio, en el tiempo del imaginario y del espectacular, ¿no? En el mejor de los casos. Un agregadito. Deseamos lo que tiene el otro, porque justamente como el deseo es el deseo del otro, ahí está la causa de nuestro deseo. Quiere decir que los mandamientos, en este sentido, son incumplibles, porque, digamos, la estructura del ser hablante está planteada justamente que voy a desear siempre lo que el otro tiene. Claro. Bueno. Tengo que ver cómo regulo eso. Claro. ¿Cómo que hago con eso como para no andar matando a todo aquel que tiene lo que yo quiero, ¿no? Entonces, aparecería esta cuestión, entonces,
Este tema entonces de el yo, esta frase también la queríamos situar, aparece en primer lugar como sujetado. Página 73. Página arriba. 73, en el, por ahí el tercer párrafo. Escribí esta palabra en alguna parte para designar al sujeto en la medida en que este solo se produce dividido en el discurso. Si de entrada el animal que habla, el parlante, el animal que habla, no puede abrazarse al partener más que sujetado, es porque él fue desde siempre hablante y porque en el encuentro mismo de este abrazo solo puede formular el quiere matándose. Él otrifica al partener y hace de él el lugar del significante. Me da lugar. Bueno, acá tenemos Ayer también. Claro. otro nudo. Pero es así, porque este pasaje, para mi gusto, va, lo que veíamos, entre la dimensión expulsiva, digamos, donde me tengo que matar al prójimo, a construir en ese otro ya en este caso del amor erotizado, digamos, un partener que sea un semejante que de algún modo represente para mí una metáfora de Vygotsky. Metáfora de Vygotsky, es decir, salgo a buscar fuera, digamos, este otro a quien amar. Es decir, Ahí dijiste semejante. claro, Ahí está la por eso diferencia. digo, Claro. partener es un semejante. Ahí está la diferencia. Cuando es prójimo lo mato. Será de hablar. Sí. Pero ella hace la diferencia de manera muy clara, y acá lo confirma, entre prójimo y semejante. Bueno, del prójimo ya hablamos, en cambio, cuando lo otrifica al prójimo, ya es un otro, ya no es lo odiado de mí por mí, sino que ahí sí que el otro, el pequeño otro, digamos, puede quedar colocado en el registro del imaginario del narcisismo, preservado por la investidura narcisista. Entiendo que el semejante en el espejo, ese con el que me identifico, está preservado de ese impulso a la destrucción, porque ahí es un pequeño otro investido libidinalmente por mí. Freud lo dice con todas las letras, esta narcisización, digamos, del prójimo, hace que yo ya, entonces no lo tomo como un objeto, pedazo de mí, o lo fragmento, como hace el Marqués de Sade, sino que lo tomo como una unidad narcisística investida libidinalmente, con la cual me identifico, que ya es otra cosa, ¿no? Bueno. Claro, por eso es interesante, y la vuelta nos pareció interesante leerlos a la letra. Que además ahí se articula el campo de la identificación con el campo del amor, y se pasaría, digamos, de esta dualidad propia, digamos, de ese tiempo post-VIH, a la posibilidad del nudo, amor de goce, de la relación del sujeto con el otro, ¿no? Me acordé lo que quería plantear al comienzo, porque todo esto que estamos viendo, o todo esto que está planteando es justamente del orden de lo verdadero. O sea, hay una verdad. Y por eso se plantea esta cuestión de que él toma esa frase de yo la verdad hablo. Sí, porque hay un juego en el hablar, en el decir, que tiene que ver con esta cuestión verdadera. Claro, es como, claro, pero es una especie de mecanismo que uno emplea, que es lo que llama la prosopopeya, o sea, es darle palabra a la verdad, cuando en realidad no puede tenerla. Es la verdad como tal es lo real, es lo verdadero, y como tal es absolutamente mudo. O sea, el que puede decir algo de eso es el hombre, es decir, es el hablante.
¿no? Entonces es como, por eso es cuando esa frase que dice, no la verdad hablo, es una prosopopeya, es como Walt Disney cuando le hace hablar al ratón Mickey, o sea, hace hablar al ratón. El Pero ratón no está puede- bueno esto porque yo lo pensaba de otro modo, A ver. justamente. De la verdad no lo homologa a lo real, porque está en un campo de ficción. Bueno, lo que Lacan dice, la verdad tiene estructura de ficción. Entonces, no está Cuando- fuera del cuando sea- discurso. cuando sea- Por eso es un lugar también en el Un discurso. lugar de discurso. ¿No? Justamente, bueno, no me quiero detener, pero lo que hace Descartes es justamente separar la dimensión de lo real de la dimensión de la verdad que se la deja a Dios. Sí, sí. Y por el camino de, digamos, de lo real avanzaría la En ciencia, la ciencia, sin claro. tratos con la verdad. Claro, Celia, pero es Sí, esa claro. verdad que está hablando, la verdad divina. No, Pero no, estamos- hablo de lo, pero no que... estamos hablando de esta verdad ahora. Sí, yo hablo de la verdad en Perdón, términos Pues de sigamos Lacan con la condiciones. clase porque por ahí. Sí, Porque porque si no, no. esto se va por eso. Sigamos el eje de la clase porque Sí. hay tanto como. Porque ahora viene algo que nos pareció, no sé si coincidís, Graciela. Este año comencé a enunciar en mi exposición, que lo que está haciendo, porque toda esta parte, Miller la nomina, y yo acuerdo en ese sentido, son pocas cosas en las que a veces uno acuerda, pero con esta cuestión de ubicar el campo del otro y su inconsistencia. Este es el punto 2, página 74. Página 74. Este año comencé a enunciar en mi exposición el campo del gran otro sin darle ninguna encarnación, a fin de concebirlo como campo de inscripción de lo que se articula en el discurso. A partir de su estructura, esto lo escuchamos con mucho detenimiento con Graciela, podrá definirse en un segundo tiempo la posibilidad del tú, que va a alcanzarnos y requerir algo que tendrá que decirse yo, tercer tiempo. Claro, nos pareció importantísimo cómo ordena en 3 tiempos. El gran otro como campo de inscripción. Un campo de inscripción de lo que se articula en un discurso, cualquiera. Esto primero. Segundo, a partir de esta estructura, podrá definirse en un segundo tiempo la posibilidad del tú, que es lo que estábamos hablando antes, Sí. y en un tercer tiempo, el yo. ¿No? O sea que el yo se instituye en esta articulación. ¿Se instituye qué dijiste? En esta articulación. Luego Entre el campo de inscripción, luego el tú, luego el yo. Ese, El palo ordenado. bueno, Pero es interesante porque además a mí se me ocurría asociarlo con los 3 tiempos de la subjetivación del circuito pulsional. Esta idea, digamos, de los tiempos, ¿no? De los 3 tiempos, el tiempo de ver, el tiempo de... decirlo ¿No? los 3 tiempos de Claro, porque el tiempo, porque digamos, hay un primer tiempo donde el sujeto, bueno, pegan a un niño. El sujeto es gozado, el otro, supuestamente fantasmáticamente, le hace. Un segundo tiempo donde se hace, y el tercer tiempo donde se vuelve a dirigir al otro para hacerse hacer. se hace hacer. Se hace hacer. Y ahí está, Ahí está el despuntar del campo subjetivo Claro. para Lacan, ¿no? De lo que sería, cómo entonces él va, por eso digo, fíjense todo lo que él va anudando en esta clase, por eso es tan compleja, ¿no? Porque claro, Pero perdón, me parece que incluso en lo real de un niño uno ve esto. O sea, es una adquisición del niño poder decir yo, y es una adquisición tercera a entrar al lenguaje y a que el otro le interprete las demandas, digamos. Exactamente, por eso digo Es los como 3 lo- tiempos, exactamente, por eso En ese él punto, está, claro, yendo a la, digamos, Sí, a sí, cuestiones sí, básicas, digamos, de cómo se constituye el sujeto, se aliena en este campo del otro, es ese uno, y cómo en relación al S1, el sujeto produce un S2, que ahora vamos a ver, queda fuera de ese primer campo, que es lo que él va a trabajar. Por eso es. Claro, acá ya, Sí. ya por acá se puede ver bien, me parece como se hace difícil ver
cuando el niño dice, trayendo esto, tomando esto, ¿no? Efectivamente, muy atinado lo que traía. Cuando el niño logra decir yo, ¿qué es ese yo? ¿No? Porque, bueno, ahí ya hay algo que está entre la unidad narcisística del yo imaginario, pero está el yo como el que enuncia, soy yo, ¿no? Bueno, De cómo las fallas en la inscripción hace que en la clínica tengamos niños que hablan en tercera persona. Exactamente, no pueden adherir a ese tercer tiempo del poder descontarse, Sí, sí. como yo, porque también hay un Hay un descontarse. descontar Exactamente, pero claro, es el tema de ese nivel de identificación. Entonces acá es muy importante esto que él va a traer acá. Por eso yo creo que es estos famosos grafos que él va a hacer entre todos los, está, digamos, el campo del otro como el tesoro de los significantes, están todos los eses unos, digamos, ¿no? Y como hay todo un trabajo, él va a decir Perdón, esto. no Sí. podemos ver, Pause ya está por acá. Ah, por acá, no. Perdón. Dice, supónganse que hayan inscrito, él va a decir, no prejuzguemos lo que ocurre con el otro, dejemos abierta la página, aunque sea simplemente la página en blanco. Este estado nos causará dificultades. Supónganse que hayan escrito en esta página en blanco la totalidad de los significantes. ¿Cuál es una suposición? Porque sabemos que el conjunto de todos los significantes no es cerrado, no hay todos los significantes, es abierto, ¿no? Lo cual es concebible, ¿no? Dice, no pueden elegir un nivel en el que el significante se reduce al fonema, con la condición de que esta página sea página, es decir, finita. Se demuestra que si reúnen en ella cualquier cosa de la que podrían enunciar el juicio, es el sujeto, habrá que situar el término requerido para esta reunión forzosamente fuera de esa totalidad. Fuera de la página en blanco estará el S2. Ese otro significante que interviene cuando enuncio que el significante es lo que representa un sujeto para otro significante. El S2 estará fuera de la página. Estando adentro. Es la cosa moebiana, claro. Esto es ¿se acuerdan que la clase el par ordenado es moebiano, en el punto de que S2 que representa un sujeto para otro, es una invención subjetiva. Ahí está el sujeto, ¿no? Está sujetado al primero, pero produciendo un segundo, que están en banda de Moebius, porque ese segundo no viene de la nada, ¿no? Nadie viene de un reposo, digamos, viene de otro significante. Pero es cierto que hay una separación, porque el S2 se separa del S1. Yo no sé cómo lo leen ustedes. Pero A ver, que el S2 se separa, porque si no es la orofrase, ¿viste? ¿No? Claro. Tiene que separarse, por eso que tiene que quedar Claro, fuera, pero estando en relación. Sí. Perdón, es interesante esto pensando en la psicosis, en la holofrase, en donde el S1 está unido al S2. Exacto. Exacto, Mariana, exacto. Claro, por eso, bueno, muy simplemente, el enunciado, esto de un sujeto es lo que S1 representa para S2, esto queda atrapado en un callejón sin salida en el discurso de la psicosis. Porque queda solidificado el S1 con el S2. Entonces, no se produce esto que pone, para lo cual pone como ejemplo el llueve, donde uno no podría decir dónde está el sujeto, ¿no? Digamos, quiero decir, en el campo de la neurosis, se dice llueve, ¿dónde está el sujeto? Bueno, en francés dice il pleut, pero bueno, porque le pusieron un pronombre, pero no está el sujeto ahí. No hay ningún sujeto que llueva, digamos, ¿no? Pero esa distancia por la cual entonces Lacan dice, ¿dónde localizamos al sujeto gramatical? Y por eso dice, no, el asunto es que se trata de un hecho de discurso. Ahora, el hecho de discurso requiere esa distancia
entre S1 y S2, esa exterioridad, esa exterioridad interna, diría, como recién planteaban, porque si no está esa distancia, la psicosis, el yo que habla, es el mismo que se escucha. Y entonces no hay división del sujeto. Claro. Por eso uno no escucha la enunciación en la psicosis, porque no está dividido el sujeto. No, porque no está esta diferencia entre S1 y S2, que si bien están en relación moliana, porque no habría S2 sin S1, pero sin embargo hay de la diferencia, hay de la división subjetiva. Por eso en el dibujito que aparece en la 76, está, digamos, la página está en blanco, que lo ubica como finita, este conjunto de la, ¿no es cierto? Y por fuera el S2, y él escribe abajo, entonces, y escribe abajo el tú. Entonces él lo pone, el saber fuera del campo del otro. Página 76. Página 76. ¿Vieron este dibujito que le hace acá? Que es un poco solidario, cuando vos escribiste en la pizarra los otros días. Entonces, tendré que volver sobre esto, porque quizá no se destacó aún lo suficiente este lugar respecto de lo que se anunció hasta aquí sobre las funciones lógicas. A saber, que calificar al sujeto como tal nos pone fuera del otro, ¿no? Es decir, que en algún lugar, en la neurosis, escuchamos, ¿no es cierto?, esta especie, digamos, de, vamos a decirlo mal y pronto, puesta en acto de las dos operaciones que Lacan nos había ofrecido en el 11, que son alienación y separación. ¿No? Y que se trata de esto, que además probábamos con Graciela de que siempre el neurótico se presenta como padeciendo todo aquello que el otro le hace, ¿no? En ese punto victimizándose y también, digamos, gozando de este beneficio secundario de atribuirle siempre... De no implicarse, ¿no? De no implicarse, no, pero siempre el problema es el otro, ¿no? Sí, perdón. Sí, me parece interesante, volviendo a los tres tiempos de lo pasivo, lo activo y lo reflexivo. Lo reflexivo es neurótico, el psicótico no tiene lo reflexivo, el hacerse. Esa es la terceridad, que el psicótico no la tiene. El yo y el tú están amalgamados. No sé. Claro. Sí, de acuerdo, porque sí, justamente, ¿no? Esta cuestión de... Es un poco esto creo que... Por eso la dificultad en el psicótico del lazo amoroso, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero es importante esto, esa cuestión de que, digamos, que son dos lugares, son dos lugares que sin estar pegoteados, porque si estuvieran pegoteados serían un lugar, claro, sería un lugar, sí. Sino que son dos lugares, pero que se referencian uno al otro. O sea, es como... No hay uno sin el otro. La cuestión es que no hay sin. No hay sin. No hay sin. Esto es de Bull. Esto es La lógica de Bull. La lógica de Bull. Es decir, la lógica de Bull es que toma del conjunto, del caos del conjunto, hay uno que es pi de lo uno, ¿no? Hay uno que queda afuera, pero que siempre está referenciando a los que están adentro. Sí. Pero que no es que está efectivamente afuera, no está pegoteado con los de adentro, porque si no, no es el primus inter pares, el que hace al conjunto. Claro, porque eso para hacer el conjunto tiene que haber uno afuera, pero que sigue referenciando a los que están adentro. Bueno, es el tema de, existe al menos uno que dice que no a la castración, que funda el conjunto de todos los hombres, los matemas de la fe. Justamente, el psicótico no viene al falo, que es el que está afuera, que referencia al discurso fálico. Claro. Ahora,
Ahora viene la parte que me parece que, bueno, va al núcleo de, bueno, que es el punto final que queríamos transitar, que es el más complicado, este tema de la inconsistencia al final, ¿no? Dice, en efecto, el campo matemático consiste justamente en operar, porque él va al tema de la cuantificación y de la imposibilidad de hacer del campo del otro un campo, digamos, donde lo esté todo. ¿Se acuerdan que dice no hay saber en el otro? Bueno, el campo matemático consiste justamente en operar de manera desesperada para que el campo del gran otro se sostenga como tal. Es el mejor modo de probar que no se sostiene, que no es consistente. En la medida, y esto es lo que queríamos compartir, me parece como último tópico clave, en que el campo del gran otro no es consistente, la enunciación adopta el giro de la demanda. Y esto antes incluso que se aloje allí lo que sea que carnalmente responda a eso. Claro. Hay una cuestión estructural antes de la cuestión ¿No? Claro, Pero, por eso a digo, ver, al empezar la página 77, el primer párrafo. en la medida Veámoslo. en que el campo del otro no es consistente. Esta cuestión de que no es consistente, me parece que hace al tema, digamos, de lo abierto que es la estructura del lenguaje. Si no, ¿en qué sería inconsistente? Que no, es un universo que está abierto y que habría una falla que es insuturable, ¿no? Es que no puede haber todo ahí. Pues si fuera cerrado y está todo, no hay posibilidad de hablar, de demandar y de significantes y de cadenas. Exactamente, ¿no? Es decir, Bueno, no consiste. Bueno, hay muchas versiones para decir, pero bueno, uno que se trata del campo de la suposición, ¿no? El otro, el gran otro es supuesto. Esto es por la palabra misma, no lo pude encontrar anoche el material, pero los lógicos medievales, más conocidos, no puedo recordar, dicen que el lenguaje, la existencia misma del lenguaje crea el campo de la suposición. El campo de la suposición está absolutamente metido en nuestro discurso, es la suposición de sujeto y el sujeto supuesto de saber al lado del analista. El sujeto es siempre supuesto, nunca está sentado ahí y lo vamos a ir a buscar. Es un efecto del discurso. Entonces, por ejemplo, en el campo del terreno, mejor dicho, de la práctica con chicos graves, hace muchos años, me acuerdo que a mí me llamó enormemente la atención que todos los que trabajábamos con chicos graves nos referíamos a ellos como sujetos, siendo que eran cosas. Porque le suponías un sujeto. Claro. Había una suposición de sujeto, pero cuando empecé a escucharlo en todo, qué sé yo, con audióloga, musicoterapeuta, no me decía esa por eso cosa. podías trabajar. No, pero eso se necesita. Exacto, Sí, bueno, si no ahí hay estamos. suposición de sujeto en un bebé Bueno, que y nace ese con es la la madre, María. no hay posibilidad. Exactamente. Manda. Exactamente. ven que es todo tema clínico, porque no es que esto son cuestiones que él se pregunta porque está interrogando el sexo de los ángeles. No es retórico, no es una discusión religiosa. Si todo esto no lo plantea, porque él justamente ubica acá el tema, me parecería, quería discutir esta cuestión que tiene que ver con lo decidible, ¿no? Cómo se articula, digamos, el campo de la inconsistencia con lo indecidible, y también la condición paradojal, ¿no? de lo que es el discurso psicoanalítico, en el sentido de que no hay, sería una especie de versión unívoca, porque siempre está la falla, es decir, aquello puede ir para tal lado o puede ir para tal otro, y esto que es bueno en un sentido es malo para el otro.
Yo me preguntaba justamente en esta cuestión peculiar. Una cosa es el campo del trabajo de la ciencia, donde, bueno, se ubica un universo cerrado y se demuestra, y es demostrable y se puede decidir. Bueno, si nosotros separamos el núcleo del átomo, entonces decidimos hacer la bomba atómica. Es posible tomar esta decisión. El campo de nuestro saber, en cambio, es conjetural y está, me parece, para mi gusto, totalmente afectado por lo indecidible, ¿no? En el terreno, del discurso, todo lo que es el orden del discurso está en esto de lo indecidible, digamos. Pero hay un ordenamiento, en cambio, gramatical, que es el que pretendería ordenar el lenguaje, el lenguaje, con las reglas gramaticales, digamos, pero donde uno escucha en el discurso del paciente, muchas veces, escucha algo, es ahí en una falla de la regla gramatical, por ejemplo. Claro. Y ahí está el sujeto. Entonces, en todo este tramo del texto, justamente lo que dice, ahí donde está la falla, ahí está el sujeto. Pero uno tiene que seguir el verbo para encontrar el sujeto. Tal cual, ¿no? Y ver, claro, además esta cuestión de lo que falla, ¿no? Porque, digamos, esto es muy interesante, claro, además, claro, ¿dónde está en esto que él dice? Perdón, pero sí. Sí, me parece interesante esto, ¿no? Porque la falla, acá en parte habla de la verdad. En la falla está la verdad del sujeto. Eso es como lo paradojal y lo loco, ¿no? Claro, claro. Y además una falla que es insuturable. Yo me acuerdo, ahora que vamos a ver esta cuestión, porque acá hay un parrafito que me hizo acordar mucho a una novela allá de Marguerite Duras, que es El arrebato de Lord Stein. Porque fíjense este parrafito, ¿no? Dice: al abordar desde el exterior de la lógica el campo del gran otro, aparentemente nunca nada nos impidió forjar el significante con el que se connota lo que falta en la articulación significante misma. Corriendo el riesgo de abreviar el campo del gran otro, como ya lo hice, y con la condición de que un auditorio tan numeroso muestre alguna complacencia, tal vez hagamos que se vuelva necesario en un enunciado de discurso, hasta que demostremos en alguna construcción lógica que no es posible situar este significante con el que un sujeto se satisface en último término para identificarse con él como idéntico a la falla misma del discurso. ¿Saben por qué? Porque les cuento de la novela, Lord Stein, vieron que enloquece. Y en la novela es como que ella hubiera quedado pasmada al encontrar, bueno, la infidelidad de su novio con otra mujer, porque ella no pudo encontrar la palabra que pudiera definir ese fracaso, ese desamor, ¿no? Estaba enloquecida porque buscaba la palabra que pudiera dar cuenta de esa falla, que hay ese quiebre que a ella se le produce. Y él la llama la palabra llave, ¿no? Es interesante porque la canta el personaje era justamente muy aristotélico, porque acá lo que está planteando Lacan, en un tipo de texto que se puede hacer, es que justamente está tratando de pelearse con la cuestión clásica propositiva que tiene Aristóteles, en el sentido de buscar lo universal con lo particular. El problema es que cuando uno trata de ubicar y se mete dentro de esa lógica, es medio imposible ubicar al sujeto. Es decir, porque justamente el sujeto, en la medida que es sujeto porque habla, digamos, Aristóteles ya daba por sentado, estamos hablando y bueno, y es obvio. Es decir, es obvio. Entonces nos
nos surge la manera de idear porque somos hablantes, digamos. Pero en realidad queda atrapado por la manera que él tiene de suponer esa cuestión universal en particular. Es decir, y no le da lugar a aquello que, digamos, en realidad juega desde el algún y del ningún, ¿no? Sería, que es un poco lo que trata de ubicar Lacan cuando justamente ubica a los cuantificadores. O sea, los cuantificadores tratan de ubicar ese tipo de discurso que sería más afín a la posibilidad de ubicarlo, de ubicar al sujeto. Por eso es que se ubica la cuestión de la cuantificación. En una parte dice, ¿no sería más fácil? Hay una parte que dice, ¿no sería más fácil, digamos, tirar por la borda esta cuestión de la proposición del universal y lo particular, digamos? Que todos son buenos. Que todos son buenos. Es decir, porque en última instancia está claro que todos los hombres son mortales, nadie lo duda. Pero ¿qué querés hacer con eso? Pero no es lo que nos interesa en nuestro discurso, porque es lo que va a plantear que, bueno, los que están aquí son analistas, que no ven que por falta de toda exploración de este orden, la noción de castración sigue siendo tan vaga, tan incierta, y se encuentra manejada con la torpeza y la brutalidad que se sabe. A decir verdad, en la práctica no se la maneja en absoluto, simplemente se la sustituye por lo que el otro no puede dar. Se habla de frustración, cuando se trata de una cosa bien distinta. Llegado el caso, se la aborda mediante la privación. Pero, como ven, esta privación participa justamente de esta falla inherente al sujeto que se trata de abordar. Bueno, a ver, espera. Me parece que, por ejemplo, podríamos preguntarnos cómo articular con esta noción de castración, digamos, ¿cuál? La que dice, no es posible situar el significante con el cual el sujeto se satisface para identificarse en la falla, con la falla, como idéntico a la falla. No es posible de situar ese significante. Y Lacan lo llama a esto castración. ¿Cómo articular esta lectura, este planteo lógico de la castración con lo que nosotros ubicamos en el Edipo? Digamos, nosotros y Freud, ¿no? Digamos, y él también, y Lacan también, cosa que no ignoraron esta lectura lógica, partieron de ahí, pero enuncian, al hablar de la castración, del complejo de Edipo, la versión relativa al falo, ¿no? Digo, yo lo planteo como pregunta, primero porque me quedó a mí como pregunta, pero me parece importante en el sentido de la construcción discursiva que hicieron tanto Freud como Lacan, cómo pudieron armar esta relación entre una cosa y la otra. Bueno, vos dijiste que no es posible de situar ese significante con el que el sujeto se identifica. Y que además no es posible que se identifiquen. Las dos cosas. Claro, ni se puede situar el significante, ni se identifica. Cuando Lacan nos habla del rango unario, ¿no? Que es esa marquita que queda, cuando el ser se incorpora, cuando el ser se incorpora a la cadena significante, es una marquita donde no hay nada. Pierde el ser, porque entra en la palabra, pierde el ser, y de eso queda una marquita que Lacan llama rango unario. Bueno, Freud lo llamaba de otras maneras, entiendo. Pero ahí eso no dice nada, no dice ahora sos José o sos Martita o sos lo que sea, sino que no hay nada, sino que a partir de la repetición que se inaugura ahí, lo que se repite va a darle sentido a esa marquita. Lo argumenta. Lo argumenta. Entonces, el rango unario, que es un signo, luego entra a la cadena significante como significante. Pero es en el aprecu.
Es esta más o menos la cosa del movimiento, ¿no? Bueno, de todos modos, ¿Entra en la cadena de ideas o queda como uno siempre por fuera de ese? no, cuando En la cadena de la voy a hablar. dice Sí. que primero lo reconoce como rango unario, si todavía no es significante, porque no se articula en la cadena. Cuando pasa entra en la repetición, ahí ya es significante. Hace esta diferencia Sí. entre la condición de rasgo y la condición que después lo retoma acá cuando va a hablar de la letra. Claro, Bueno, después digamos, acá lo último es el teorema de Gödel, que le podríamos en todo caso pedir a Mónica, ¿no? Sí, que lo trabaje. que lo trabaje, porque nosotros ya, la verdad que meternos con Gödel no no es mucho. ya era mucho. Bueno, así que quedamos, esta era un poco nuestra conversación, y bueno, teníamos, bueno, pues me encantó que bueno, ya podamos conversar aún a través del Zoom, está bueno esto que pasó hoy, ¿no? Sí. Que podamos, bueno, pero claro, porque esta computadora pareciera tener un buen equipo de sonido, Celia. Parece que se escucha de todos lados. Es bueno el sonido. Sí, se escucha Bueno, muy bien, se escucha muy quedan bien. abiertas las... Patri, vos coordinaste en todo caso si levantan las manitos. Bueno. Bueno, ya que estoy, el tema de los mandamientos me resulta muy interesante cómo se va ubicando acá, ¿no? O sea, en este encuentro, repito algo que dije, pero voy a decir algo más. En este encuentro con la zarza ardiente, que le hace cosas de las piernas, bueno, esto, ahí emerge un discurso necesario para, digamos, que esa salsa ardiente se inscriba de alguna manera, digamos, a algo de ese orden que a su vez, digamos, en algún punto parece la verdad y parece el universo del discurso, o sea, parece algo completo, pero justamente si se completara, si se cerrara, no existiría el sujeto. O sea, esta gran contradicción y este proceso que se va dando, que seguramente son estos tres tiempos, ¿no? En el que primero se escribe esto, la descripción del campo del otro, y claro, ahí en esta constitución de lo que sería ese tú, o sea, ahí queda como expulsado en Moisés, digamos, lo que no se debería hacer, ¿no? Queda como expulsado, como odiado eso que no, pero en el tercer tiempo tiene que volver a encontrar esto de lo imposible de que eso se cumpla, digamos, ¿no? Para encontrarse con un semejante al cual amar, que está tan fallado como él mismo, ¿no? Bueno, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero bueno, ahí Gustavo levantó la mano. Sí, Gustavo. Así que bueno, adelante, Gustavo. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, se escucha bien porque he tenido algunos problemas con el sonido también, que se escucha como entrecortado. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno. Quisiera hacer dos referencias con respecto a lo que trabajamos hoy. La primera es al tema de las matemáticas o al tema de la ciencia, ¿no? Yo no sé bien si es algo que se desliza a partir de Lacan como un error en el que caemos todos a partir de ciertos enunciados de Lacan, o tal vez no es Lacan el que lo dice, sino nosotros que hacemos una mala lectura de eso, de tomar a la ciencia como un sistema cerrado y el psicoanálisis como viniendo a decir la verdad de la ciencia. Cuando me parece que es exactamente al revés. Es que el psicoanálisis se puede servir de la ciencia, de la matemática sobre todo, para demostrar este tema de la inconsistencia, la incompletud y la indecibilidad, ¿no? Que está planteado hace cientos de años por las matemáticas.
me parece que la discusión nuestra no es con la ciencia, es con la psicología. Lo que pasa es que la psicología, como es lo más próximo a nosotros, no lo vemos, ¿no? Pero realmente, si nosotros no nos basamos en lo que se puede demostrar científicamente, ahí es donde caemos en la religión, ¿sí? Pero, perdón, pero venimos siguiendo puntualmente el desarrollo matemático. Justamente ahora vamos a parar a Gödel. Tenemos nuestra profesora de Sí, sí, topología sí. por la misma No, pero razón. porque en algún momento se habló de la ciencia como que arma algo completo. No sé cómo apareció esa referencia. Hoy lo surgió. Sí, No, en algún, no lo en algún recuerdo, momento apareció, no como dicho en el seminario, como una lectura, escuché así al pasar. Bueno, habría que repetir la grabación, con Salito, como decían No, me extraña en los porque, programas. digamos, no es la posición nuestra, ¿no? Al contrario. No, bueno, pero no estoy acusando a nadie, sino aclarando esto porque escuché esto y como estamos acostumbrados, me parece, a pensar la falta en la ciencia como una falta a nivel fálica, ¿no? Como una falta fálica. Es decir, como algo que finalmente tendría una significación. Y del lado del psicoanálisis solemos poner la imposibilidad como, como la no posibilidad de llenar esa falta, ¿no? Pero me parece que es una mala lectura. Es un aporte porque me parece que hay algún deslizamiento ahí que Me llama la lo atención, me escucho. llama la atención porque lo hemos conversado, digamos, habitualmente. Yo acuerdo completamente con vos que el psicoanálisis, es más, lo plantea la ciencia y la verdad Lacan, ¿no? El psicoanálisis nace de la ciencia moderna, es subsidiario de la De ciencia. Descartes. De Descartes. Y a partir de Descartes, de Galileo, bueno, y digamos, lo que yo entiendo, igual me parece bueno para poder sentar posición en este sentido, ¿no? Justamente, la relación del psicoanálisis a la ciencia me parece es lo que incluso lo hemos planteado acá como algo a sostener a capa y espada, ¿no? Digamos, la vinculación del psicoanálisis con la ciencia, y bueno, y todo el desarrollo de Lacan, que me parece que está planteado claramente en este seminario, cuando él dice que, como decía Osvaldo, va a dejar la lógica aristotélica para estudiar, trabajar qué es nuestro discurso, qué pasa en nuestro discurso Tal cual. desde la óptica de la lógica matemática, ¿no? Que justamente está en relación a la ciencia. Bueno, me parece oportuno para poder... No, yo por ahí lo que se pudo haber surgido, generado confusión, es que hay como un reporte, por ejemplo, yo creo que el psicoanálisis interroga aquellos defectos, digamos, que tienen que ver con lo que la praxis de la ciencia llega a producir, y en ese sentido interroga el síntoma, ¿no? Porque es como que la ciencia necesita excluir el deseo del investigador. En ese sentido, por ahí cuando yo hablé de la construcción de la bomba atómica, claramente hay una posibilidad científica de la construcción, pero después cuando uno fabrica la bomba y la tira, bueno, aparecen obras teatrales como que hemos visto todos, ¿no? En la discusión entre los creadores de esta bomba respecto, digamos, de cuáles son los efectos, ¿no? Que a veces esas cuestiones prácticas tuvieron en relación a, bueno, a todo lo que tiene que ver con el campo de lo pulsional y del goce, ¿no? Es decir, como que por ahí se entendió mal. Yo no quería decir que en Einstein estuviera, no sé, la verdad sobre la verdad, y no creo que sea un campo cerrado en la investigación de la física, ni mucho menos, pero es cierto que, bueno,
hay efectos prácticos de haber constituido ciertas, digamos, la puesta en práctica de ciertos saberes científicos lleva a cierta cuestión práctica, que después tiene efectos. Eso es lo que además Lacan interroga en el seminario del acto, en la primera clase, ¿no? Que son los efectos, bueno, Sí, en eso, por ahí lo aclaro, porque por ahí se entendió mal. Yo como estaba para cerrar mi comentario. Claro, me parece que tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar la ciencia de los usos, ¿no? De la tecnociencia o de los usos del capitalismo de la ciencia es otra cosa, porque la ciencia es algo, en ese sentido, no tiene ideología, pero después se puede usar ideológicamente en contra de las personas, digamos, ¿no? Bueno, y la otra referencia que me parecía importante, referida a Moisés y la cuestión de las tablas, es una película que quizás muchos vieron, pero que se las recomiendo calurosamente que la busquen por internet, que se llama La invención de la mentira. ¿Sí? La invención de la mentira, en donde, digamos, brevemente, existe un mundo, digamos, se basa en un mundo en donde no existe la mentira, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay ficción, no hay novelas, no hay nada. Y alguien por accidente descubre que de golpe miente y le creen, porque como no existe la mentira, que alguien de golpe descubre. Sí, me parece que yo tengo algo de internet mal porque los veo congelados. ¿Ahí me escuchan? Los de acá me escuchan, los de allá no sé. Se escucha perfecto, Sí. nosotros lo escuchamos acá. Ah, ok. El Zoom, sí. Perfecto, bueno. Alguien por accidente descubre que dice una mentira, pero le creen porque no existe la mentira en ese lugar. Pero entonces, lo que nosotros somos nosotros, ¿eh? Ah, No, somos nosotros. ¿ahí escuchan? Gustavo, no es que Ahora- echemos la culpa al otro, es nuestro wifi. Ahora se escucha ahí. ¿Podés repetir, Gustavo, por favor, si sos tan amable? Sí, claro. ¿Me escuchan ustedes? Ahora sí, dale. Ok. Bueno, véanla la película, pero brevemente es un mundo en donde no existe la mentira, ¿sí? Y alguien, sobre todo ante el trance de la muerte de su madre, le dice, pero no te angusties, no te preocupes porque después de la muerte hay vas a tener la casa que vos querés y comer todo el helado que vos quieras. Se lo dice y entonces la madre se alivia y se muere tranquila. Como no existe la mentira, entonces todo lo que se dice es verdad. Entonces después cuando el tipo vuelve a la casa está todo el mundo esperándolo como una especie de mesías diciendo, vos sabés que existe una vida después de la muerte. ¿Quién te dijo eso? Y el tipo dice, y me lo dijo alguien de arriba. ¿En serio? ¿Te lo dijo alguien de arriba? Qué bárbaro. ¿Y qué te dijo? Y que si hacen las cosas bien, ustedes van a tener una casa, y si hacen las cosas mal, entonces no, se van a ir a un lugar muy feo y van a sufrir mucho. Bueno, y inventa la religión, ¿no? Bueno, véanla, porque está muy buena, ¿no? Como qué quiere decir que es una relación a la verdad, la cuestión de la religión, ¿no? Es que de golpe Moisés, que dijo, a ver, ¿cómo voy a controlar a estos hebreos que están haciendo cualquier cosa? Digo, bueno, voy a escribir las cosas que tienen que cumplir y voy a decir que me las dijo Dios. Entonces, y le creyeron. Entonces, bueno, ahí a partir de ahí ordenó el mundo. Bueno, eso, El gracias. tema es que te creen, ¿no? Mariana quería estar ahí, después Celia. Sí, Hoy, ya no me acuerdo mucho lo que iba a decir porque la película es fantástica. O sea, sí, yo la vi, la recomiendo. ¿La viste? Sí, no, me quedé pensando en la diferencia entre la ciencia y nuestro corpus teórico, ¿no? Y me quedé pensando, a ver, la ciencia creo que universaliza, ¿no? Y nosotros singularizamos. Qué sé yo, pensando en la medicina, un paciente que se presenta con ictericia, o sea, color amarillo en la piel, acoluria y coluria, acolia y coluria,
pi oscura y caca, las S blancas, es un síndrome coledociano lo más probable, ¿no? Para todos los pacientes que presentan estos 3 síntomas, es el síndrome coledociano. Para Pero nosotros... Mariana, perdóname sí. una cosita. Justamente la medicina no es la ciencia, es una aplicación de la ciencia. Sí. Quiero decir esto, ¿sí? Sí. No es la matemática, Sí. no es la física. Claro, sí, sí. Sí, bueno, existen los Es verdad, axiomas, la fórmula. pero es sí. verdad que se desliza eso, se desliza todo el tiempo a la sí. utilización de la ciencia, y la Sí, medicina quizás todo el sí. tiempo hace estadísticas, generalizaciones, y ahí es cuando mete la pata también. Exactamente. Bueno, para discutirlo y pensarlo, ¿no? Porque estoy pensando en el episteme de la ciencia, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál es nuestro episteme y cuál sería el episteme de la ciencia? Quizás, bueno, para pensarlo. Bueno, y nosotros con el síntoma lo singularizamos, ¿no? Es solamente cómo goza ese sujeto, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. Sí, claro. Esto de la ciencia, la experiencia que yo tengo, o sea, la ciencia lo que viene a hacer es tratar de ponerle nombre o inscribir algo de aquello que todavía no, muy parecido a lo que hace Moisés con los mandamientos, o sea, aquello de lo cual indicible que empieza a descubrirse, pero siempre en relación a la percepción, ¿no? Porque la ciencia trabaja con la física, digamos, con el mundo físico, aquello que empieza a darle lugar al nuevo, a lo que se percibe, se le pone un nombre, ¿no? El nombre hace que se descubra, digamos, todos juntos. Y a partir de ahí, claro, se cierra algo por la fórmula que se escribe, pero de ahí en más se sigue trabajando con universos abiertos. Esto es lo que me parece que está ahí en juego, ¿no? La ciencia. Claro. Claro, no siempre está abierta, Y, digamos, a y nuevas. justamente se caracteriza por cuestionar sus paradigmas. Digamos, eso es ciencia. Digamos, justamente esa apertura en que nosotros como practicantes del psicoanálisis solemos no tener, justamente, por eso Gustavo en ese sentido, acuerdo, ojo con la religión, porque tendemos a ir a la religión, al dogma, ¿no? A cerrar el universo de discurso. A explicar, Explicar. a poder decidir, a poder prever. No, ese es el problema. Claro. Estamos tirando un discurso serio. Claro. Sí. Celia quería hablar. Bueno, con esto que introdujo Gustavo respecto de la ciencia y a veces la posición de algunos psicoanalistas respecto de la ciencia, pero lo que trae y que está muy presente en el seminario y en Lacan es la relación del psicoanálisis con la ciencia. Justamente. Porque si bien surge el sujeto del psicoanálisis, es el sujeto de la ciencia, y surge de algún modo como hizo Freud, con lo que la ciencia desechaba, los sueños, las parálisis sistémicas, todo lo que tenía ese no lugar, pero me interesa, y tomando un poco también, Graciela, lo que vos traías del hijo y la cuestión, ¿no? Cómo, ¿cómo decirlo? El lugar que tiene y cómo interviene la ciencia sobre nosotros, porque Lacan introduce todas las cuestiones de la lógica y las aplica a cuestiones del psicoanálisis, lo que veíamos, bueno, de la lógica de Bull, cuando él introduce el yo no soy, yo no pienso, que toma la lógica de Bull y lo aplica a la cuestión del ser y el pensamiento. Yo tengo una hipótesis, no sé, que Lacan hace algo diferente con la lógica que Freud. Uno puede deducir de Freud una lógica, por ejemplo, en relación a todo lo primario en Freud, ¿no? Él introduce una lógica que da cuenta de que a partir de una serie puede, a pre-Q, ubicar un orden primario
que no es accesible en la experiencia. Bueno, digo para tomar ese ejemplo, nada más. Hay una lógica que uno deduce. Lacan, me parece, esto puede ser un disparate, hace algo distinto. Utiliza la lógica y la aplica a ciertos conceptos. Por ejemplo, lo que leíamos de la lógica de Bull aplicada a la cuestión del... Que él quiere dar cuenta, pero que no es exactamente después la lógica O de cual- Bull, sino que usa Sí, después utiliza otras, cuando arma él arma las fórmulas de la sexuación, que él va a ubicar ahí como dos lógicas, la lógica del todo y la excepción en relación al padre, y ahí ubicaríamos la cuestión del Edipo, existe uno para que no se cumple el padre la horda, digamos, y por otro lado una lógica del no todo, que es donde ubica la cuestión de la mujer barrada, ¿no? Tampoco es una lógica o la otra. Ubica dos lógicas que no sé si tienen tanta relación. Y el grupo Pero de Klein también. Ahí, a ver, esa No, parte ya... no, Sí. el grupo de Klein, que también lo aplica, ¿no? En bueno, lo hemos visto en el seminario del acto, ¿no? Con esos 4 lugares. No sé si recuerdan. claro. Eso lo toma del matemático Klein. Entonces no, lo decía porque esto que vos planteás que me pareció interesante, que Lacan toma una lógica prestada, o no, pero sí prestada, la va tomando y la aplica, que es diferente del planteo de Freud que vos decías. Sí, Claro. Y ya que estoy hablando, una cosita con respecto al yo, que es lo que se conversó acá al principio, ¿no? Para diferenciar el moi del je. Por un lado, me acordé que François Dolto decía que cuando el niño dice yo, se ilumina el mundo, se ilumina él y se le ilumina el mundo. Y ahí recordé que en el tratamiento de varios niños, cuando se progresa, aún en casos más serios, yo que los recibo en un consultorio, en un primer piso, entonces me tocan el portero y dicen, soy yo, Estela. Muy interesante porque no es el moi, soy yo. Por supuesto, es el je que dice Freud, perdón, Lacan, soy yo. ¿Quién es yo? Fulano, ¿no? Pero también ahí se ve la separación. Soy yo, Estela. Acá vengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ve muy bien ahí que ese yo no es el moi, es yo vengo. Claro. Y yo te digo, Estela. Claro, que ese es un poco el núcleo de la clase de hoy. Sí, a veces es lo que te dice. Claro. A veces es, soy yo, fuera el único. También. No soy yo. No soy yo. Claro, Es el ahí que- es como la taza ardiente. es Cualquier el día va a haber. Es el yo digo. El ¿Quién yo es yo? Claro. El que dice yo. El que dice yo. Bueno, estamos ya en la hora, ¿eh? Así que se nos pasó volando. Bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la presentación clínica el próximo lunes. Muchas Ok. gracias. Es presencial nomás. ¿Eh? La presentación clínica es solo la presencialidad. Es solo presencial. Ok, O sea que después no, nos no, no hay por Zoom, pero están No hay todos Zoom, invitados a la exacto. cosa, Ok, a la dirección de la cosa. gracias. María Elena va a ser difícil que llegue, pero bueno. Ok, chau, chau. Yo cobro. Chau.